¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver dos conceptos que continúan siendo básicos, igual que los que vimos la anterior clase, pero son conceptos que son un poquito más teóricos que los anteriores, un poquito más teóricos, pero son muy importantes de tenerlos en cuenta igual y de poder identificarlos. Aquí, el día de hoy, el objetivo como tal es identificar las cosas que vamos a ver desde aquí hasta final de semestre. O sea, vemos algo y ya tenemos que decir, esto es tal cosa. Esto es tal cosa, digamos, ¿no? Esto otro, eso. Tenemos que identificar. El día de hoy el objetivo que tenemos es identificar. Y vamos a identificar dos cosas. Resonancia, bien, compuestos que tengan resonancia y vamos a identificar algo más que es muy importante también, que son las fuerzas de interacción molecular, que son sumamente importantes al momento principalmente de describir propiedades físicas. Son sumamente importantes. Bien, entonces empecemos el día de hoy con el concepto de resonancia. ¿Qué debemos comprender nosotros cuando hablamos de resonancia? Hay varios puntos clave para entender esto. El primero es que una resonancia, bien, se refiere a un movimiento de electrones. ¿Qué quiere decir entonces cuando hablamos de resonancia? Muchas veces también hablamos de mesomería. Mesomería. Es un concepto muy similar, hay muchos que dicen que es idéntico, y se trata de movimiento de electrones en estructuras orgánicas. Entonces vamos a colocar acá movimiento bien, de electrones. Aclarar algo más igual. Principalmente se lo analiza esto en sustancias orgánicas, principalmente, ojo, pero no es que solamente pueda darse en sustancias orgánicas, también puede existir en sustancias inorgánicas, bien, también puede existir, también, solo que nosotros lógicamente aquí en este módulo, perdón, en esta clase como tal, en este semestre, estamos viendo orgánica, digamos. Entonces por eso es que lo vamos a asociar un poquito más hacia eso, bien, entonces a la mente tiene que venir movimiento de electrones. ¿Qué más? Hay algo más que nosotros generalmente vamos a identificar cuando hablamos de resonancia. Generalmente, cuando hablamos de resonancia, nosotros vamos a tener la presencia de alguien que me proporciona la facilidad para poder ejercer este movimiento de electrones. Eso que me proporciona mi facilidad para mover electrones es lo siguiente. Presencia, vamos a colocar así, presencia de dobles y triples. Y O vamos a colocar. Enlaces. Es decir, generalmente para analizar electrones se realiza la estructura de Lewis, fórmula de Lewis, mostrando las conexiones que existen entre electrones. Entonces, cuando existe un doble, triple enlace en esas conexiones, es casi evidente, casi un hecho de que existe resonancia. Bien, ¿qué significa el movimiento de electrones en dobles y triples enlaces? Si ustedes se acuerdan de la anterior clase, el doble y triple enlace estaba formado por solapamientos. Bien, había un solapamiento frontal y había un solapamiento lateral. El solapamiento frontal generaba un enlace de tipo sigma, bien, en la hibridación. Entonces, al generar eso, ese enlace frontal tipo sigma es fuerte. Son electrones que tratan de mantenerse ahí en su lugar, como si fueran unos fortachones que nadie los va a mover. Así como ustedes, digamos, ¿no? Nadie ahí. En cambio, los que tienen solapamiento lateral, que forman el doble y el triple enlace, generan enlaces que se denominan tipo pi. Esos enlaces tipo pi son justamente enlaces
generados a través de electrones que les encanta estar en movimiento, constante movimiento. No son así fortachones, son así debiluchos como yo, así medio flacuchos y todo. Les encanta a ellos, ni bien ven algo, ¡pum!, se mueven. Tratan de estar en movimiento, ¿bien? Y ese movimiento es el que se conoce como fenómeno de resonancia, ¿bien? Ese fenómeno de resonancia, más adelante ustedes van a estudiarlo para ver de qué forma es que afecta ese efecto resonante a cierto tipo de reactividades. El día de hoy solo la idea es identificar, ahí hay estructuras resonantes. Esa es la idea de identificar el día de hoy. ¿Qué más podemos mencionar importante cuando hablamos de resonancia? Bien, es importante mencionar lo siguiente. Hay movimiento de electrones, hay presencia de dobles o triples enlaces, pero estas dos, principalmente el movimiento de los electrones, no debe alterar la estructura. ¿Qué quiere decir? Se van a mover los electrones nada más, no se van a mover los elementos. Ojo, no hay un movimiento de elementos por aquí, por acá. No, no hay eso. No hay eso. Lo único que se mueve son los electrones. ¿Qué quiere decir? No se altera la estructura. No alteramos la estructura. Bien, no se altera la estructura. Solo hay un movimiento de electrones. Principalmente se denomina movimiento de cargas. Bien, en la orgánica es muy estudiado el concepto de resonancia cuando hay presencia de iones, ya sea cationes positivos o aniones negativos. Ahí es muy estudiado, ahí es muy estudiado. En cambio, en la inorgánica, también los iones son estudiados, pero hay compuestos como tal que poseen ese tipo de fenómeno, que es la resonancia. Bien, entonces, con esto dicho, vamos a empezar a mirar qué cosas podemos ver y qué ejemplos podemos tener de diferentes compuestos que se comportan de esta manera. Bien, miremoslo acá con los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. El primer ejemplo, bien, va a darse con el ion acetato. Bien, típico ejemplo, le gusta al doctor que pongamos el ejemplo este como base. El ion acetato, bien, proviene del ácido acético. Ácido acético es ácido etanoico. ¿Qué significa eso? Dos carbonos, uno, dos, con el grupo funcional carboxilo. El carboxilo se escribe así y este normal. Entonces estaría de la siguiente manera, ¿eh? Va a cargar enseguida. Bien, entonces esto de acá no es que está distribuido así, existen enlaces que conectan a esos elementos. Entonces, ¿cuáles son los enlaces o de qué forma están distribuidos? Yo lo voy a colocar acá abajito. Bien, el ácido este es el ácido acético. Está distribuido de la siguiente forma. Un oxígeno, bien, queremos a ver que cargue, no sé por qué no me está cargando. A ver, voy a sacarlo y a volver a entrar. Ahí está. Bien, está distribuido de la siguiente forma. Uno de los oxígenos tiene conexión a doble enlace formando lo que se denomina grupo carbonilo. Y el otro tiene conexión al hidrógeno que está presente ahí formando el grupo hidroxilo. Entonces, ¿de qué forma es que se da la formación del ion acetato? Primero vamos a formar el ion acetato. Este ion acetato
se da por hidrólisis, ¿bien? Hidrólisis o disociación en presencia de una solución acuosa. ¿Qué sucede? La estructura orgánica se mantiene, pero la disociación provoca de que uno de los hidrógenos, que es ese en especial, salga de la estructura. Al salir de la estructura, ¿qué sucede? Este oxígeno queda ahí solito pagando. ¿Y el hidrógeno dónde se fue? El hidrógeno se va con el agua, forma, en vez de tener H2O, vamos a tener ahora H3O. Y H3O va a estar con carga positiva. H3O es lo mismo que decir H más, ion hidróneo. Es lo mismo que decir ion hidróneo. Entonces, ¿quién es ahora el ion acetato? El ion acetato es este de acá. Este es el ion acetato. Entonces, es a ese que tenemos que realizar el análisis del movimiento de los electrones. Entonces, vamos a hacer de color amarillo los electrones que están presentes. Fijémonos acá, voy a colocar yo de amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Bien. ¿Qué más tengo? A ver, fíjense. En este lugar tengo 4 electrones. Me faltan 4 para completar octeto. ¿Qué significa que esos electrones se encuentran libres, como hablamos en la anterior clase? ¿Y qué pasa al otro lado? Al otro lado, bien, al otro lado, ¿qué teníamos o qué tenemos? ¿Cuánto nos faltan a nosotros en este caso? Hagamos de cuenta que no hay esto aquí. Tengo 2, me faltan 6, esos están libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la estructura, bien, enseguida les va a cargar. Esa entonces sería la estructura del ion acetato con los electrones. Esa sería con los electrones. Entonces, si nosotros calculamos ahora carga formal, por eso es que vimos en la anterior clase carga formal. Si calculamos ahora carga formal, ¿cuánto sería la carga formal en cada uno de los oxígenos? A ver, así a ojo nomás. ¿Quién puede decir? ¿Cuánto? Vamos, antes que yo pregunte. De los oxígenos, ¿no? Del oxígeno, de los dos. Arriba sería 0 y abajo quedan 0 y acá -1. Eso, excelente. Ahí está. Si esto ya lo llevamos en limpio, ya lo vamos a tener ahora en limpio, lo voy a hacer de color verde. Vamos a tener lo siguiente. Ion acetato sería ahí, aquí y este de esa manera. De esa manera tendríamos nosotros, ya sin contarlo a los electrones, o sea, contándolos pero no mostrándolos, tendríamos el ion acetato. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos dicen, analice si es que pudiera existir resonancia. Cuando existe resonancia, se coloca de esta manera y se escribe, entre corchete esto, y se escribe al otro lado la otra estructura resonante posible. Bien, cuando hablamos de otra estructura resonante posible, nos referimos a una manera de expresar lo que tenemos ahí, pero haciendo de que los electrones presentes en el doble enlace puedan saltar hacia algún lugar sin modificar nada o haciendo que esto sea lo mismo, sin alterar la carga formal completa, que es -1. Entonces, el movimiento que aquí se podría generar es el siguiente. Los electrones pueden saltar hacia este lugar, generando así
de que tengamos la carga negativa arriba y la carga cero o neutra abajo. De esta manera, esa sería la otra estructura resonante del ion acetato. Y cuando ustedes les pidan estructura resonante del ion acetato, es eso. Es todo esto. Siempre se anota entre corchetes, separando una estructura de otra a través de una flecha que va hacia un lado y el otro, indicando que son lo mismo, pero de que los electrones pueden tener un movimiento de un lado al otro. Pueden tener un movimiento de un lado al otro. Entonces, eso es estructura resonante del ion acetato. Vamos con otra, a ver, vamos con otra. Vamos con otra estructura. Bien, vamos con otra estructura. Si no me equivoco, ya, como está grabado, no hay problema. Vamos con otra estructura. En esta segunda, vamos a hacer la estructura resonante del ion sulfato. ¿De dónde? Pero esto lo vamos a hacer más rápido. ¿De dónde proviene el ion sulfato? El ion sulfato proviene del ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Entonces, en este caso, si se disocia en agua, va a disociarse igual que el otro, pero como tiene dos hidrógenos, esto va a quedar en ion sulfato más hidrógeno 2. Bien, de esa manera. Si lo hacemos con agua, queda H3O, es lo mismo. Bien, queda H3O, que es lo mismo, y dos moléculas de agua. Entonces, ¿cuál es el ion sulfato? Es este. Ahora, ¿cuál es la estructura de Lewis de este? La estructura de Lewis de este es la siguiente. El azufre es el elemento base. Bien, el azufre se constituye en el elemento base. Del azufre se desprenden 4 oxígenos. Bien, del azufre se desprenden 4 oxígenos. A ver, no me carga, no sé por qué. Y estoy con 40 megas de velocidad. Del azufre se desprenden 4 oxígenos. Voy a tener que salirme de nuevo y volver a entrar. A ver, velocidad. Es rápido el internet, no sé qué es lo que... Ahí está. Bien, del azufre se desprenden 4 oxígenos. Bien, y de estos oxígenos, si queríamos nosotros tener al ácido sulfúrico, dos de ellos tenían presencia de hidrógeno. Supongamos lo siguiente. Supongamos que este tenía hidrógeno y que este tenía hidrógeno. ¿Y qué pasaba con los otros dos? Los otros dos ejercían un doble enlace hacia el azufre. Bien, provocando así una excepción, una gran excepción a la regla del octeto. Bien, es una de las excepciones a la regla del octeto. Entonces, el ion sulfato, bien, el ion sulfato lo que hace es generar un movimiento de electrones. Entonces, este movimiento de electrones, el ion sulfato, ¿qué hizo? El ion sulfato se le fue un hidrógeno, bien, y se le fue otro hidrógeno. Entonces, ¿cómo queda la carga formal en estos oxígenos? De forma rápida, aquí la carga formal queda de esa manera. -1 y -1 sumados nos dan el -2 que tenemos acá nosotros en el ion sulfato. Esa es la estructura de Lewis. Ahí están los electrones. Entonces, si nosotros decimos, ¿podemos ver alguna estructura resonante ahí? Sí, podemos mover los electrones sin alterar la carga formal. ¿De qué manera? Entonces, podemos colocar hacia un lado, por ejemplo, otra manera de expresar esto. Podemos decir de que la base estaba ahí
pero que esta vez los dobles enlaces pudieron haber estado para arriba y para abajo. Y que los oxígenos de los costados hayan sido quienes tengan la carga. ¿Podemos hacer otra? Claro que sí, podemos hacer otra. Podemos hacer otra. Podemos hacer, por ejemplo, base el azufre y moverlo para donde nosotros querramos. Entonces, por ejemplo, si ya hicimos abajo a la derecha en el lado izquierdo, vamos a hacer abajo a la izquierda para hacerlo en orden. Ahí, fíjense que es lo contrario a lo que tenemos en el lado izquierdo. Y los oxígenos quedan con su carga. Todo suma -2. Ahora, ¿podemos hacer otras estructuras? Claro que sí. Por ejemplo, acá podríamos tener el doble enlace hacia los costados y el oxígeno con carga formal. Bien, lógicamente tendríamos que colocar acá una flecha, ¿no? Que nos indique. Ya ustedes con más espacio pueden hacerlo más bonito. Acá también. Entonces, ¿qué otras estructuras podemos tener? O sea, por ejemplo, en este lado de acá, ya tuvimos, fíjense, para abajo y derecha, para abajo, izquierda. Nos falta ahora arriba, derecha y arriba, izquierda. Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener arriba, derecha, y acá este otro lado podríamos tener arriba, izquierda. Entonces, de esa manera ya estamos expresando todas las formas en que puede estructurarse ese ion sulfato. Y entonces esa es la estructura resonante. Esa es la estructura resonante. Tenemos que identificarla. Bien, tenemos que identificarla. Y ya está. Esa es la estructura resonante del ion sulfato, por ejemplo. Bien, esa es la estructura resonante del ion sulfato. Podría hacerse para el sulfato ácido, podría hacerse para el sulfito, podríamos hacer para el ion nitrato también. Hay varias, hay varias. Bien, vamos con otra, vamos con otra, vamos con otra. 3. Una que es típica, que generalmente se menciona, es la del ozono. Bien, ozono, si ustedes recuerdan bien, es O3. ¿Y cómo están distribuidos los oxígenos? Están distribuidos de la siguiente manera. Así. ¿Y qué sucede acá? Uno de ellos tiene doble enlace y el otro no. Entonces, ¿qué va a pasar en la estructura resonante? Al ladito. El otro va a ser el que tenga el doble enlace y el otro no. Entonces, esta va a ser la estructura resonante y lo más importante, ¿cómo es la distribución de cargas? ¿Cuáles serían las cargas formales acá? Si ustedes calculan, a ver, aquí tan, 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 y aquí, sí. ¿Cómo serían las cargas formales? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Mm? Vamos a llamarle a este número 1 y a este número 2. ¿Cómo sería la carga formal en número 1? ¿Cuál sería el valor de carga Uno formal? positivo. 1 positivo. Exactamente. Si no saben cómo calcular carga formal, es porque ni vieron la grabación ni asistieron a la anterior clase. 1 positivo. ¿Y el otro cuánto tiene? Uno negativo. 1 negativo. 1 negativo. Entonces, la carga formal de todo esto, ¿cuánto suma? 1 menos 1, 0. Y ese es el ozono. Y acá al otro lado, ¿qué va a ocurrir?
Aquí vuelve a tener positivo y este va a ser el que tenga negativo. Bien, ahora, estas estructuras resonantes, por ejemplo, esta del ozono, muchas veces se representa de otra manera. Bien, se representa así. Perdón, perdón. Entonces, ¿de qué manera se representa el ozono también? Como está distribuido para los dos lados, para un lado, para el otro, para evitar colocarlo solo hacia un lado, generalmente lo que se hace es decir de la siguiente manera. Se hace como una línea punteada entre medio de los dos y se dice que hay media carga a un lado y media carga al otro. Bien, por lo tanto esto quedaría positivo, negativo, negativo, pero como hay media y media, sumarían el 1, ¿no? Como hay media y media, sumarían el 1. Muchas veces se lo expresa de esa manera y eso significa resonancia. Eso significa resonancia. Bien, ahora vamos a ir a las estructuras resonantes que más las vamos a ver principalmente en las reacciones químicas en orgánica. Vamos a ir a eso. Bien, las estructuras resonantes que más vamos a ver nosotros son las estructuras resonantes que se las denomina de Kekulé. ¿Vieron con el ingeniero eso o más o menos les mencionó Kekulé? Seguro, estoy seguro que sí. ¿Vieron? Comenten. Ustedes entran a clases a no hacer nada. A clases con el ingeniero, no hacer nada. ¿Les comentó que es una estructura de Kekulé o no? Bien, en este último punto vamos a analizar al benceno y derivados. Bien, las estructuras aromáticas del benceno son las estructuras que se denominaron de Kekulé. ¿Por qué se denominaron de Kekulé? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había la gran incógnita en su resonancia. La estructura del benceno es la siguiente. Tenemos ahí, y el benceno es un polialqueno, doble, doble, doble. Entonces, la resonancia de esto como estructura me indicaba de que los dobles enlaces no simplemente podían estar en ese y en este lugar, podían moverse sin alterar la estructura y seguir siendo lo mismo. Resonancia, lógicamente. Entonces, al moverse, la estructura del benceno no se alteraba en nada, es decir, en vez de estar en este lugar, pues pongámoslo acá. Y así, saltando, tan, tan. Entonces, ahí mostráramos nosotros la estructura resonante del benceno. Eso que vemos ahí es estructura resonante del benceno. Entonces, Kekulé, ese científico, lo que hizo fue decir, en vez de mostrar esto, vamos a mostrar y decir de que la estructura del benceno, para mostrar su resonancia, es así. Que seguramente es lo que ustedes conocen o han visto para estudiar, ya sea para ingreso o ya sea en colegio. Las estructuras que tienen esto y sus derivados se denominan estructuras de Kekulé. Son los compuestos aromáticos como tal, derivados del benceno. Hay otros compuestos aromáticos que ustedes van a ver al último del semestre. No solo es compuesto aromático cuando tengo esto. Bien, hay unas reglas especiales para decir que un compuesto es aromático o no. Entonces, pero por ahora yo sé que ustedes más saben de que esto es aromático o benceno. Lo ven en colegio, algunos, otros que no llegan. Entonces, las estructuras de Kekulé cuando les mencionen son estas. Y estas son las estructuras, bueno, principalmente sus derivados,
son estructuras que casi siempre van a tener la resonancia. Siempre. Lógicamente, la resonancia de los dobles enlaces va a estar pues presente, sí o sí, tengan lo que tengan, va a estar la de los dobles enlaces del benceno ahí. Pero mucho más aún cuando hay presencia de un ion. Cuando hay un ion y aparte hay esto, ya las estructuras resonantes no son dos como veíamos, ya muchas más, muchas más. Generalmente cinco o más pueden haber. Entonces, le gusta al docente tomar examen de esto, de las estructuras resonantes de esto. Y no sé si les dio de tarea, me confirman ustedes, generalmente a veces queda de tarea, hay que hacer, él dice, la estructura resonante del ion fenóxido. No sé si eso les dio de tarea o se las mostró. Estructura resonante del ion fenóxido. Bien, esa es la que vamos a hacer en este momento. Bien, la vamos a plantear y nos volvemos a conectar. Entonces, la estructura resonante del ion fenóxido, ¿cuál es? Vamos a colocar 5, ion fenóxido. Lo vamos a plantear y de ahí nos volvemos a conectar. El ion fenóxido deriva del fenol. El fenol es un derivado del benceno, bien, voy a ponerlo así, que tiene el grupo hidroxilo. Entonces, su hidrólisis, al igual que lo que hacíamos en las anteriores disociaciones, generaba el ion fenóxido, que era el oxígeno sin el hidrógeno, más el hidrógeno solo o en presencia de hidrónio, ¿no? Como agua, H3O. Entonces, es a este el que tenemos que analizar qué estructuras resonantes puede poseer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear los posibles movimientos que pueden existir en los electrones en esta estructura. Bien, así que nos volvemos a conectar. Esto que vamos a hacer ahorita es lo más difícil para mí que hay del semestre. Así se los digo. Es súper fácil toda la materia. Esto que vamos a ver enseguida es lo más difícil para mí personal. Así que nos volvemos a conectar en este mismo momento. Bien.